Dios nos habla a través de su palabra. De hecho, eso estábamos hablando hoy en la mañanita, de cómo Dios se reveló a través de su palabra. Y es a través de este libro por el cual podemos conocer a Dios. Él se reveló al ser humano a través de su santa palabra y de esta manera nosotros pudiéramos ahora conocer que somos pecadores, porque si no, no supiéramos que somos pecadores, y podemos ver a Cristo como un Salvador. No solamente ver a Dios como un Criador, sino ver a Dios como un Salvador. El tema de hoy yo lo he titulado La morada de Dios terminada. Por fin, hermanos, se va a terminar el tabernáculo del cual venimos hablando. Y estamos llegando al cierre del libro de Éxodo, que tardamos casi alrededor de un año estudiando el libro de Éxodo. Hoy estamos llegando a este tema. Por fin la morada de Dios quedó terminada. Yo pude haber dicho el tabernáculo de Moisés quedó terminado, pero sabemos que era una morada realmente para nuestro Dios. Así que después de algunas instrucciones, obediencia, desobediencia, obediencia, el punto es que estamos llegando a este punto final donde la morada de Dios ha quedado terminada. Hermanos, ha sido una jornada hermosa donde podemos ver el sube y baja del pueblo de Israel, donde están bien, están mal, están bien, están mal, obedecen, desobedecen, obedecen, desobedecen, pero Dios continúa siendo fiel. Hasta el día de hoy es lo mismo, ¿verdad? Que sí, le fallamos al Señor, pero Él sigue siendo fiel al pacto que Él mostró desde hace muchísimo tiempo a Abraham. Así que habíamos visto la semana pasada, si se recuerda, que mientras Dios le está mostrando a Moisés en una visión y dándole muchas instrucciones, no solamente la ley que Él reveló de los 10 mandamientos, no solamente otros cientos de leyes, sino que en esa visión Dios le reveló su carácter, su santidad, su perfección. Pero ahora también le estaba dando instrucciones para cómo construir el tabernáculo de Moisés. Y mientras Dios está haciendo eso, mientras Dios está comunicándose con Moisés, ¿se recuerda que estaba haciendo el pueblo? El pueblo se desesperó y comenzó a construir un becerro de oro. Le animo a que pueda ver el sermón que se hizo la semana pasada. Y voy a hacer un paréntesis aquí brevemente para recordarle que todos los sermones de los domingos se van repitiendo los días jueves. Como ya no lo hemos anunciado, ya como que va bajando ahí, hermanos, pero no se olvide de esa página de YouTube donde usted puede ver todos los sermones. Y estábamos hablando la semana pasada que ese fue un acto terrible, hermanos. Ese acto nos está mostrando la depravación del hombre, porque algunas veces solamente vemos algunos aspectos, pero cuando el pueblo estaba construyendo un becerro de oro, estaban haciendo lo peor que nos podemos imaginar. Se recuerda que miramos que ellos estaban recreando la imagen del Dios verdadero, pero a través de imágenes terrenales. Ellos acababan de decir: Moisés, no te preocupes, nosotros vamos a obedecer la voz de Dios. No había pasado mucho tiempo cuando ya habían quebrado el pacto. Los mismos que dijeron: vamos a ser fiel a tus mandamientos, pasó un tiempito y ya habían roto, quebrado, deshecho el pacto. Pero Dios, aunque debe de revelar su ira, podemos ver a Moisés como un mediador, dándonos a entender que nosotros también tenemos cientos de ídolos, también hemos fabricado muchos becerros de oro, merecemos la ira de Dios. Pero así como Moisés se puso como un mediador, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso podemos mirar a Cristo, nada más a Cristo, y encontrar redención para nuestras almas. Y yo sé que muchos aquí hemos hecho esto, pero hermanos, era algo terrible. No solamente idolatría. Una vez más, si puede, le animo a que escuche ese sermón de esta palabrita que estábamos analizando. El pueblo estaba, ¿alguien se recuerda? Desenfrenado. Y dijimos que esa palabrita desenfrenado tiene una connotación de inmoralidad sexual. Estaban haciendo actos terriblemente sexuales, desnudez. Por lo tanto, cuando Moisés, dijimos que cuando él va bajando de la montaña, él tiene una idea porque Dios le dijo: baja porque tu pueblo ya está haciendo un desastre. Pero yo creo que ni Moisés se imaginaba lo terrible que eso iba a ser. Una mezcla de inmoralidad con idolatría, olvidándose del mismo Dios que se había revelado a ellos. Pero hermanos, aquí está lo bueno, que no se termina ahí la historia. El plan siempre sigue.
el plan siempre continúa. Dios va a restablecer su pacto y a mostrar su fidelidad. Y ahora vamos a ver un tema interesante. Recuérdense, hermanos, que algunas veces muevo las piezas para que se entiendan un poquito los sermones expositivos, pero antes de que analizáramos ese suceso del becerro de oro, cuando Dios todavía le está dando instrucciones a Moisés de cómo construirlo, Dios va a llamar a una persona en específico. Dios va a llamar a una persona por nombre para una tarea especial y lo va a llenar con el Espíritu Santo, lo va a capacitar. Y eso nos muestra, hermanos, que el Espíritu Santo está obrando desde siempre. Tenemos la idea del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. ¿Usted lo cree? El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto Él está operando desde siempre. Él se movía sobre la faz de la tierra desde el Edén y Él obraba en la vida de las personas. Hoy creemos por fe. Los que estaban antes de Cristo también creían por fe. Se salvaban a través del Espíritu Santo. Quizá la distinción está en cómo obraba cuando tenía que ver con tareas específicas. En el Nuevo Testamento se nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo y estamos seguros hasta el día de nuestra gloriosa redención. Pero el Espíritu Santo, cuando daba tareas específicas en el Antiguo Testamento, vemos casos donde Él entraba a una persona para una tarea específica como Saúl y podía salir de la persona. Pero el punto es, hermanos, que el Espíritu Santo ya está operando desde siempre. Quizá, hermanos, algunos tenían en su mente que fue Moisés, lo hemos dicho, el que construyó el tabernáculo, porque estamos acostumbrados a llamarle el tabernáculo de Moisés. Y sobre todo porque Dios le habló a él y le dio las instrucciones a él y le mostró la visión a él. Quizás se le puede llamar tabernáculo de Moisés para hacer una distinción entre el primer Edén, luego el tabernáculo de Moisés, luego el templo que va a construir Salomón, luego Cristo y luego ese último Edén en el cielo, solamente para darle distinción, pero la morada es para Dios. ¿Se recuerda por qué se le pide a Moisés y a su pueblo que construyan una morada? Porque Dios quiere, ¿qué cosa? Dios quiere habitar en medio de nosotros. Todo eso nos puede enseñar, hermanos, a manera introductoria, de que Dios también nos está llamando el día de hoy. Dios te está llamando. Hay muchos tipos de llamados. Dios ya te llamó con ese evangelio para que tú vinieras a Cristo, pero Él te está llamando a servirle o quizá te está llamando a otras áreas especiales o en específico. Dios no solamente desea que le sirvamos, Él mismo nos está capacitando para que le sirvamos. Hemos ilustrado que cuando usted compra algún ropero, una mesa, usted tiene que leer unas instrucciones. No solamente lo compras, tú lees unas instrucciones. Bueno, aquí tenemos instrucciones también. Él te está llamando a servirle, pero también nos está capacitando para cómo servirle. Dios llama de diferentes maneras y ha llamado a muchas personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios llamó a Abraham, Dios llamó aquí a Moisés para liderar a su pueblo. Si usted se recuerda, fue Dios mismo el que consagró a Aarón para ser el sacerdote y que ofreciera sacrificios. Ahora vamos a ver que Dios está llamando de manera específica a cierta persona para que Él sea como el arquitecto. Aquí yo sé que hay muchos arquitectos que tienen sus compañías. Ustedes van a ser como esta persona. Pero vamos a ver que no solamente Dios está llamando de manera específica a este constructor, sino que va a llamar a muchas personas. Y eso nos va a recordar el día de hoy, hermanos, que todos aquí tenemos dones y habilidades que tenemos que poner aquí para glorificar a Dios y para edificar la iglesia. Dios nos está dando distintas vocaciones. Llama a algunos para el pastorado, a otros los llama para el diaconado, para servir, para ser maestros y muchas otras cosas. Así que hay tres cosas bien simples que yo quiero mostrarles. Yo creo que ese sermón no es el típico teológico profundo, se me hizo muy práctico, como que vamos a cerrar con un sermón muy práctico. Y los puntos son bien obvios. Dios escogió y capacitó a Bezalel. Y luego vamos a ver la respuesta de Bezalel, el cual siempre estuvo disponible, y lo cerraremos analizando cómo ya se cerró y se terminó el tabernáculo. Así que vaya conmigo a Éxodo 31.
Yo sé que hemos estado por varias áreas en los capítulos aquí de Éxodo, así que esté pendiente con su Biblia porque nos vamos a mover un poquito ahí en el capítulo 31, 35, 36. Pero por ahora vamos a ir a Éxodo 31, versículos 1 y 2. Lo tiene Éxodo 31, versículos 1 y 2 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, la Reina Valera pone doble E, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Otra versión dice, yo he escogido específicamente a Bezalel. Repito, yo, dice Dios, he escogido específicamente a Bezalel. Y cada vez que en la Biblia, hermanos, nos encontramos con Dios llamando a alguien por nombre, agárrate. Dios te está llamando para algo especial y por eso Él nos está llamando por nuestro nombre. De hecho, cuando Él lo hace doble, es todavía más especial. Yo no sé si usted se recuerda cuando Dios llamó a Moisés, pero lo llamó por su nombre 2 veces cuando se le apareció en la zarza ardiente. Moisés, Moisés. Y aquí está llamando por nombre a Bezalel. Y Él te está llamando a ti por tu nombre. Él me ha llamado a mí por mi nombre. Él nos conoce porque somos hechura suya. Él nos está llamando para algo, hermanos. ¿Has descubierto ese llamado? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu llamado? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito, habilidades y dones? Dios te está llamando por tu nombre. Dice Juan, capítulo 10, no tiene que buscarlo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Usted y yo somos las ovejas del Señor y Él nos está llamando por nuestro nombre. Luego se mencionan breves detalles aquí sobre la persona, y es que esta persona llamada Bezalel dice que era hijo de Uri y por lo tanto nieto de Ur. ¿Sí? Era hijo de Uri y por lo tanto era nieto de Ur. La mayoría piensa que este Ur es ese Ur que ya habíamos estudiado hace algunos meses. Yo no sé si usted se recuerda que Moisés tenía una tarea bien pesada liderando a miles de personas y de pronto él se cansaba, sus brazos se cansaban. Una vez más, no lo quiero confundir, si quiere solamente anotar, pero Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que la mayoría de eruditos piensan que quizás es el mismo Ur de donde va a venir esta persona llamada Bezalel, que Dios va a llamar por su nombre. Si usted sigue todavía ahí en Éxodo 31, le digo que se mantenga ahí. Ahora leamos los versículos 3 al 5 para que veamos cómo Dios lo capacitó. Éxodo 31, 3 al 5 dice, y lo ha llenado del, ¿qué dice? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. A mí me encanta esa frase, para inventar diseños que antes no existían, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Una vez más, el Espíritu ya operaba de manera especial, llamaba de maneras especiales para tareas específicas. Y aquí Bezalel va a tener una tarea especial. ¿De qué manera vimos que capacitó el Espíritu a Bezalel en su Biblia, hermanos? Dice que lo llenó de sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo tipo de arte para inventar diseños. Si usted se recuerda, los israelitas ya tenían mucho conocimiento en construcción. ¿Por qué? Porque por cientos de años los israelitas eran esclavos y los hacían a la fuerza fabricar ladrillo, quizá cuestiones de madera, de roca. Ya tienen muchos años haciendo construcción, pero la casa de Dios merece algo diferente, algo especial, y les da una capacidad especial para obrar en algo que ellos no conocían. A pesar de que tenían mucha experiencia en construcción, aquí dice todo tipo de arte para inventar diseños. Y esto me recuerda a muchos de nosotros, porque yo sé que aquí hay mucha gente que tiene muchas habilidades con sus manos.
Y yo sé que hemos diferenciado entre los dones y la sabiduría y las habilidades. Los dones nos los da el Espíritu Santo. Tú ya tenías habilidades en el mundo, pero no significa que el mundo te lo dio. Dios de todas maneras te ha capacitado. Y no hay nada más hermoso, y usted lo sabe muy bien, utilizar esas habilidades que ya tenías y utilizarlas aquí en la iglesia. Y poder bendecir al cuerpo de Cristo y con tu humildad y sencillez obrar y servir de alguna manera en el templo para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Es hermoso poder utilizar esas habilidades, ese tipo de artes que Él nos ha dado. En el versículo 6 se nos dice que tenía un asistente. Mire lo que dice el versículo 6: y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Dice, he puesto con él a Aholiab. Otra versión literalmente dice, he puesto como ayudante a Aholiab. Hermanos, cuando podemos estudiar con lupa la palabra, hay unas cuestiones muy interesantes. Estamos viendo que Dios está capacitando a Bezalel, sí, para una tarea en específico, pero si le pone atención después dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan lo que les he mandado. De tal manera que todos recibieron la capacitación del Espíritu Santo, pero algunos estaban obrando en diferentes tareas, haciendo diferentes obras. Mire, nada más para enfatizar, hermanos, cómo todos estaban ayudando en diferentes áreas. Escuche estos versículos, no quiero confundirlos, nada más voy a estar leyendo rápidamente. Éxodo 35, 20 al 21. Y Éxodo 35, 20 al 21 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino una vez más todo varón, que hace referencia a todo ser humano, varón y hembra, a quien su corazón estimuló, y todo aquel, mire las palabras todo, toda, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Después en Éxodo 36 versículo 2, Éxodo 36 versículo 2 dice, y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab, y una vez más dice, a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová, él lo puso, sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y por último, Éxodo 36, 4. Y Éxodo 36, 4 dice, por tanto vinieron, mire qué expresión, todos los, dijeron los mexicanos en la obra, todos los maestros, pues ya estaban aquí los maestros, mira, todos los maestros de la obra, que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, cada uno de la obra que hacía. Dios está llamando a muchas personas, algunos para liderar el pueblo, a otros para ser los arquitectos principales, los maestros y todos los siervos, todos los ayudantes. Hoy en día, vuelvo a repetir, hermanos, usted y yo estamos siendo utilizados para el avance del reino de Dios. Y eso es algo maravilloso, que a veces no analizamos mucho. Estamos de alguna u otra manera siendo usados como instrumentos para el avance del reino de Dios. Y hermanos, es un gozo poder ser partícipes de la obra de Cristo. ¿Usted lo cree? Es un gozo ser partícipes de la obra de Cristo. No importa que suframos. Cuando estamos sirviendo, obrando, viene sufrimiento, no importa, porque lo hemos dicho muchas veces. Es un gozo sufrir por Cristo, porque si Cristo sufrió, nosotros sufrimos. Pero si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Así que a echarle ganas, trabajando. El Espíritu Santo llenó a toda la congregación, capacitó a la congregación, y estamos viendo variedad de habilidades, variedad de capacitación, variedad de dones que se administraban en función de los demás. Qué excelente pasaje para volver a repasar, de que todos los que estamos aquí somos parte de un cuerpo. Somos miembros, pero somos parte de un solo cuerpo. No lo voy a leer porque es muy extenso, ¿verdad? Pero en 1 Corintios, nada más si gusta escuchar.
Usted sabe que en el capítulo 12 se nos habla de los dones. Solamente para repasar un poquito, por ejemplo, el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, así como el Espíritu Santo está dando diferentes capacidades, dones, habilidades al pueblo de Israel. Aquí vemos, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Marque esa palabra, para provecho, no para estar escondido, para provecho. Y si usted sigue después el versículo 12 y otros versículos más adelante nos habla de los miembros del cuerpo. Lo hemos dicho tantas veces que una mano no le puede decir al pie no te necesito, un ojo no le puede decir al oído no te necesito. Tú no le puedes decir a tu hermano en Cristo no te necesito. Somos miembros de un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Así que resumiendo, hermanos, vemos en este pasaje que Dios es el que te está llamando. También vemos que Él está llamando a hombres y a mujeres, porque aunque dice a todo varón, está haciendo referencia a varones y mujeres. Todos estaban sirviendo. También vimos que Dios está llamando a diferentes cosas. Dijimos que Dios llamó a Moisés ¿para qué? Para liderar al pueblo. Después llamó a Aarón para ser el sacerdote y ofrecer sacrificios. Aquí está llamando a Bezalel para ser el arquitecto que va a construir todas las piezas del tabernáculo, la morada de Dios. Pero también hay mucha gente sirviendo en diferentes cosas. Son capacitados para tareas especiales. Dios desea que usted y yo le sirvamos. Dios desea que usted y yo utilizamos esas habilidades para Él mismo. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, no porque Él está necesitado, porque es menos Dios. Ay, necesito que me den gloria porque eso me levanta. Él ya es Dios, pero nos está dando el privilegio de servirle. Si tú estás en Cristo, tú tienes habilidades. Si tú estás en Cristo, tú tienes al Espíritu Santo y Él no va a salir de ti. Ya dijimos que fuimos sellados hasta el día de nuestra redención, Efesios capítulo 1. Y por lo tanto, si tienes al Espíritu Santo, definitivamente tú tienes habilidades, tienes dones. No me voy a salir del tema, ya lo hemos estudiado y por cierto, uno de los capítulos del libro de la escuela dominical va a ser de los dones, pero ya viene mucho más adelante, va a estar pero muy interesante, pero súper breve. Así como Dios a través del Espíritu Santo está dando diferentes habilidades aquí en esta historia que estamos estudiando en Éxodo 31, dijimos que Dios nos dio dones que están listados ahí en Romanos, en 1 Corintios, en Pedro, una lista de muchos dones. Nadie dentro del cuerpo de Cristo está de más. Nadie en el cuerpo de Cristo está de menos. Nadie sobra. Nadie sobra. Todos nos necesitamos unos a otros. Entonces la pregunta debería de ser, ¿conoces tus habilidades? ¿Conoces tus dones? ¿Los estás utilizando para su gloria? Y si no, ¿por qué no los estás usando? Dios te ha capacitado para que tú le sirvas. ¿Qué te detiene? ¿Acaso Dios nos llamó y nos capacitó para no hacer nada? ¿Tiene lógica eso? ¿Juega algún papel con las Escrituras? ¿Hay algún lugar donde diga que puede haber cristianos genuinos que al mismo tiempo no estén en función de sus dones? ¿Los tendremos enterrados? Repito, no existe tal cosa como un verdadero cristiano sin dones. No existe tal cosa como un verdadero y fiel cristiano que no esté llamado a servir. Así reflexiona en eso. Todavía estamos en el comienzo del año porque es enero 12. Así que enchúfate, conéctate y vamos a echarle ganas en este año sirviendo juntos al Señor. Ya estamos viendo que Dios ha llamado a Bezalel para una tarea específica. Ahora vamos a ver la perspectiva desde esta persona llamada Bezalel. Y el segundo punto nada más lo vamos a escribir como Bezalel estuvo disponible. Bezalel estuvo disponible. El plan sigue. Dios sigue con su plan. Él desea que se construya una morada porque Él quiere habitar en medio de su pueblo y Él va a capacitar personas para que levanten esta construcción.
Y vamos a ver que al menos en esta ocasión el pueblo sí va a obedecer. Y digo que al menos esta ocasión, porque hermanos, léase todo el libro de Éxodo otra vez y vas a decir ya basta. No miras que Dios es verdadero, no miras que Dios es real, no miras la santidad de Dios, pero estaríamos iguales. Es impresionante. Pero por lo menos aquí parece que sí ha obedecido el pueblo. Voy a nada más marcar algunos versículos para que veamos cómo el pueblo está activo sirviendo. Éxodo 35:30. Éxodo 35:30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel. Acuérdense que primero Dios le dio las instrucciones a Moisés y aquí se repite todo otra vez lo mismo porque ahora es Moisés hablando con el pueblo. Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar el oro, la plata y el bronce, muchas otras cosas. El versículo 34 dice, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Okay, interesante. Ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los han llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Después, si se va ahí mismo al capítulo 36, el versículo 1 dice, así pues, Bezalel, ahí está la persona que estamos estudiando, y a Oliab su ayudante y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Ahí están todas las instrucciones. Ahí están todas las instrucciones. Después vamos a ver que el pueblo va a traer mucho más de lo que se le pide. ¿Se recuerda? El pueblo va a comenzar a traer muchas ofrendas, pero de más. ¿Y qué dijo Moisés? Ya no traigan más. Es demasiado, qué buen trabajo. Es demasiado lo que están haciendo, ya no traigan más. ¿Sabe por qué? Estaban disponibles. Este pasaje que estamos estudiando, hermanos, aunque la Biblia tiene una sola interpretación, lo pudiéramos mirar de distintos ángulos. Alguien pudo haber tomado este pasaje y hablar acerca de la unidad de este pueblo. Alguien pudo tomar este pasaje y hablar acerca de la obediencia de este pueblo. Pero yo quiero que analicemos una palabrita sencilla, que es la disponibilidad. Bezalel estuvo disponible. Repita conmigo, estuvo disponible. De tal manera que cuando salgas de aquí, una palabrita tan sencilla, estar disponible, estar disponible. ¿Estás disponible? No tiene que responder, pero analízalo. Cuando se ofrece algo, ¿estás disponible? Mire cómo una frasecita como esta nos va a sacudir. ¿Estás disponible? ¿O somos de los que ponemos peros en todo? Quería traer una fotito que al final ya no me dio tiempo, creo, ya ni me acuerdo si la subí o no, creo que no. Una fotito de algo que se llamaba Messenger, de MSN, el Messenger. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando para comunicarse? Nada más los jóvenes. ¿Qué pasó? ¿O todavía se quedaron en la temporada de escribir una carta a mano? Tan viejitos están. Había eso del Messenger en la computadora, que tú te comunicabas con otra persona y cuando te ibas a conectar tenías opciones para que otros puedan ver si estás conectado. Creo que en el WhatsApp también se puede, ¿no? O varias redes el día de hoy, aplicaciones. Estoy conectado, pero tenía estoy disponible. Otra era no estoy disponible, estoy en el lonche, estoy ocupado. Tenía varias opciones. Alguien que no quería que lo molestaran siempre ponía estoy ocupado y en realidad sí estaba ahí. Pero lo más usual es que si eras de lo que te gustaba mucho chatear, como dicen, con el novio, con la novia, estoy disponible. I'm available. Estoy disponible.
que cuando Dios se quiera comunicar con nosotros, siempre sea un estoy disponible. Nada de Dios, ahorita yo estoy ocupado. No, estoy disponible. Cuando tú me necesites, cuando quieras chatear, quieras comunicarte, lo que sea, cuando esta iglesia me necesite, cuando mi hermano me necesite, estoy disponible. Pero eso decía una frasecita tan pequeñita nos puede sacudir porque muchos quizás están pensando, yo creo que yo no he estado muy disponible que digamos. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Prontitud. Sus niños pequeñitos respondían a la primera cuando usted le daba una orden. A ver, papás, hacía la primera y el niño bien obediente. No solamente es obedecer, no, diligencia es obedecer, pero con prontitud. O sea, siempre estás presto, obedeces, pero con una actitud correcta. O le contabas 1, 2, 2:30, 2, 3/4, y el niño continuaba la contadera, 4, 5, 6. Betsy se ríe. ¿No será que Betsy hace eso? Se está acordando de sus maldades, ¿verdad? Mire lo que significa la palabra diligencia. Un celo fervoroso por algo, un fervor excesivo por algo o lograr algún fin. Ser diligente es ser entusiasta, tener interés por algo, tener pasión por algo, tener un profundo deseo, una expectativa impaciente. Me encantó esa frase, una expectativa impaciente. Usualmente la palabra impaciencia tiene una connotación negativa. Pero ¿te imaginas que fuéramos impacientes por las cosas de Dios? No puedo esperar para que se llegue el domingo, porque yo voy a adorar a Dios. Yo voy a escuchar su palabra y voy a ver a mis hermanos. Y cuando alguien me llama, yo siempre estoy disponible. En mi cajita de donde me conecto nunca dice estoy ocupado. Estoy disponible. Estoy disponible. Todo el pueblo estuvo disponible. No lo voy a hacer por cuestión del tiempo, pero yo me puse a leer todas las ocasiones que decía, y los sabios de corazón hicieron esto, y los sabios de corazón hicieron esto, y los sabios de corazón hicieron esto, y hicieron esto, y hicieron esto. Primero habla de todo el pueblo, y luego se centra en Bezalel y dice lo mismo, Bezalel hizo esto, Bezalel hizo también la mesa, Bezalel hizo también el candelero, hizo el altar de incienso, Bezalel hizo también esto, y esto, y esto. Reflexiona en si estamos disponibles o no. ¿Por qué pondremos tantas excusas? Aquí no, hermanos, son de otra iglesia. ¿Por qué pondremos tantas excusas? Este libro de Éxodo nos debería de llevar a entender, por un lado, la santidad de ese ser majestuoso, perfecto de Dios, su carácter, y nos debería de llevar a postrarnos delante de Él. Si lo estudiamos con el corazón y con lupa, debió de haber llevado nuestro ser a caer de rodillas delante de su perfección, someternos a Él y obedecerle. Porque ya vimos a un pueblo que desobedeció y vimos las consecuencias. Hermanos, no somos perfectos, pero nuestro corazón debería de buscar siempre obedecer a Dios, servir a Dios. Las cosas de Dios son importantes. Si no, nos vamos a quedar como esa persona que le dijo a Cristo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás seguro que le quieres entrar? Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo a otro dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Se recuerda qué le dijo Cristo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Siempre para adelante, hermanos. Es el mensaje más sencillo para este 2025. El mensaje más sencillo. Yo quiero estar disponible. En este 2025 yo voy a estar disponible.
yo voy a servir a Dios, yo voy a agradar a Dios. Necesito eso, hermanos, de ustedes como pastor, que estés disponible. Eso va a decir mucho si hemos conocido al Dios de la Biblia. Hemos visto las órdenes de Dios. Hemos visto el corazón de Bezalel, Aholiab, de todos los maestros y todos los siervos de estoy disponible, yo lo hago. Y por esa actitud, entonces, para terminar, vemos el santuario para Dios terminado, o la morada para Dios terminada. Vaya conmigo a Éxodo 38, 22, solamente un versículo. Vamos a leer un versículo en Éxodo 38 y un versículo en Éxodo 39. Dice Éxodo 38, 22. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, ¿hizo algunas cosas? No, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Luego Éxodo 39, versículo 32. Éxodo 39, 32 dice, y así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel, todo el pueblo, como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y luego ese mismo capítulo 39, pero el versículo 43, vamos a ver que Moisés los va a bendecir, porque Moisés miró la obra terminada y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Hasta el capítulo 39, hermanos, ya terminaron todas las piezas. Ya el capítulo 40 se va a tratar ya de ensamblarlo, de levantarlo, ya ponerlo. Así que hasta el 39, una vez más, se construyeron todas las piezas. En el capítulo 40 se levanta la obra ya terminada. Hay un suceso, hermanos, final en los últimos versículos. Ya para cerrar, espero que esto nos recuerde que Éxodo nada más tiene 40 capítulos. Va a suceder algo importante al final. ¿Están despiertos, hermanos? Va a pasar algo interesante al final, que no es la primera vez que aparece. Usted se va a recordar en Éxodo 40, versículo 34, acerca de la nube. ¿Se recuerda que hace unos meses la estudiamos? Dice el versículo 34. Bueno, antes de leer ese versículo, usted quédese ahí en Éxodo 40. Le voy a pedir que usted se quede en Éxodo 40 y no se mueva de ahí. Déjeme a mí hacer una comparación con Levítico 9, que es lo mismo. En Levítico 9, 23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Aquí es cuando Moisés, o Dios a través de Moisés, va a consagrar a Aarón como sacerdote y para elevar sacrificios. Y cuando pasa eso, vemos la nube aquí en el versículo 23, Levítico 9, lo voy a volver a leer. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora, si usted estaba en Éxodo 40, ¿qué dice el versículo 34? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión o de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Sígase quedando ahí. Yo me regreso a Levítico 9, pero ahora el versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Me regreso a Éxodo 40, versículo 35 al final, y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué causa no podía entrar? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y luego te explica el verso 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, estaba sobre el tabernáculo, dice que no se movían hasta el día en que ella, la nube, se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Se recuerda cuando hablamos de este tema, hermanos? De la nube. Están cerca de una montaña y nunca han experimentado algo natural
como eso que experimentaron en esa montaña. Nos espantamos con algo de nieve, las inches, las pulgadas que se levantó la nieve, los incendios que están pasando, que la tierra está hablando, o Dios está hablando. Pero un suceso hace muchos años como este los espantó, los asustó. Una nube, unos truenos como jamás usted y yo lo hemos escuchado. Y cuando vieron esa nube, no dice lo que estamos leyendo ahorita. No dice que todos estaban gozosos y alabando, no. Caían de miedo ante la presencia de Dios. Aquí está diciendo que la misma nube, porque es la misma nube, la misma presencia de Dios estaba en ellos. Si la nube estaba encima del tabernáculo, no se movían. Si hubiera alguno de nosotros ahí, anduviéramos de curiosos y nos moveríamos y nadie se movía. Si la nube se iba, se levantaba, entonces podían hacer todo lo que les tocaba hacer. De pronto otra vez la nube. Todo este pasaje nos está enseñando algo, hermanos. Yo no sé si se va a recordar porque tiene meses que hablamos de eso. Muchas de las veces la presencia de Dios la tomamos como un juego. Todo, sobre todo en muchas iglesias emocionales, todo se trata de la presencia de Dios. La presencia de Dios estuvo ahí porque, si hubieras visto el humo que salía. Las luces, qué bonitas, la música, ¿no? La presencia de Dios. Es la misma presencia de Dios que ellos caían al suelo de miedo. Y ahora la misma presencia lo está llevando al gozo, a alabar. Hermanos, deberíamos de encontrar un balance cuando hablamos de la presencia de Dios. No es un juego. Debemos de tener un temor, una reverencia y una devoción delante de la santidad de Dios. Y al mismo tiempo gozarnos porque ese Dios maravilloso está accesible para sus hijos pecadores. ¿No le parece maravilloso? Ese es el balance. Un Dios santo que merece toda la reverencia y al mismo tiempo me lleva a gozarme saber que ese Dios yo lo tengo, está accesible para mi vida. La presencia de Dios se movía sobre la faz de la tierra y lo que se estableció en el jardín del Edén, que se rompió con el pecado, está siendo reconstruido y ahora terminado. ¿Escuchó lo que acabo de leer, hermanos? No sé cuántas hojas me quedan, pero no tiene nada que hacer, ¿verdad? Está nevando, así que le seguimos. Lo vuelvo a repetir, la presencia de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Lo que se estableció en el jardín del Edén, que fue el primer tabernáculo, acuérdese, lo que se estableció ahí se rompió con la desobediencia y con el pecado. Y eso que se rompió nos está enseñando algo grandioso este pasaje, hermanos, porque Dios sigue con el mismo plan, no ha cambiado. Dios ya tenía un plan de redención. Volvamos a repetir el versículo primero que nos comparte el Evangelio, que es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Satanás estaba quizá gozoso pensando, ya murió, está crucificado, pero no sabía que nuestro Cristo iba a resucitar y que ha vencido. Así que este Cristo ha golpeado la cabeza de la serpiente, pero eso lo estamos mirando desde el tabernáculo, hermanos. El tabernáculo nos está mostrando lo que dice el comercial, un cachito de lo nuestro. Está apuntando a Cristo, está mirando a Cristo. El tabernáculo es una sombra de algo mayor que se viene. Así que una vez más siga la línea de la historia. En el Edén pecaron Adán y Eva, pero Dios ya tiene su plan, lo acabamos de leer. Pero para que podamos saborear un poco de esa redención, Dios dice, constrúyame un tabernáculo, porque ahí yo voy a habitar entre ustedes. Y lo mismo que le dijo a Abraham, de ti haré, ¿qué cosa se recuerda? Una nación grande. Se lo dijo a Moisés. Se había notado ese detallito, ¿verdad? Se lo dijo a Moisés. Apúrate, baja porque el pueblo está construyendo un becerro de oro, pero de ti haré una nación grande. La misma palabra se está cumpliendo. Dios está cumpliendo todo al pie de la letra. Dios nos está mostrando que Él tiene un plan de redención
y que Él va a llevar a cabo ese plan de redención y que no hay nada que pueda detener el plan de redención. Cristo ya vino y ahora regresa por su iglesia y eso nada lo va a detener. Esta tienda, ese tabernáculo que Bezalel y sus ayudantes han construido, era una tienda que tenía que quitarse y ponerse. Qué trabajoso, quizás diríamos algunos, quitársela y luego hay que ponerla, armarla otra vez. Era una tienda que tenía que ponerse y quitarse, y después de esta tienda, sigue esta línea de la historia, después de esta tienda pasó a ser ¿qué cosa? Algo más estable, pasó a ser un templo, cuando Dios le dijo a Salomón que le iba a construir el templo. Pero sabemos que ese templo fue destruido, y luego se volvió a reconstruir otra vez, y volvió a ser destruido. Y hoy muchos siguen esperando un tercer templo. Y yo entiendo, hermanos, que todo lo que tiene que ver con cuestiones escatológicas, todo lo que tiene que ver con cuestiones del fin del mundo, hay un montón de opiniones. Yo personalmente no estoy esperando ningún tercer templo, de manera material, física, que se construya un tercer templo. No sé si alguien conoce a un tal Gary Lee. Si no lo conoce, mejor ni lo busque. Malísimo. Pasa algo, ya se está acabando el mundo, ¿verdad? Ahorita ahí me imagino, no sé si ya subió un video de California, pero cualquier cosita, nevó en amarillo, ahí viene Cristo. Un tercer templo no es señal de los tiempos finales. Juan 1:14 me lo confirma. Juan 1:14 usted lo conoce de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Se recuerda qué significaba la palabra tabernáculo? Habitó, habitar, hacer morada. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros es la palabra clave. Él se tabernaculizó. No sé si existe esa palabra, si no ya me la inventé. Se tabernaculizó en nosotros. Él es el templo que habita en nosotros. Él plantó su tienda en nuestros corazones. Él plantó su santuario en nuestros corazones. Usted y yo somos el templo, porque Él es el templo. Formamos parte del templo que es Cristo. Juan 2:19, respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y si tú estás en Cristo, adivina qué, dice Pablo, eres parte de ese templo. Hay un versículo que dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso es Hechos 15:15 y 16. Ya estaba profetizado de que Jesucristo vendría a ser ese templo. Cristo es nuestro templo. Y nosotros los gentiles, usted y yo, todos los gentiles, a los que fue revelado el misterio del Evangelio, todos los gentiles que fuimos injertados en el olivo, todos nosotros los que estamos en Cristo, porque ahí está la clave, en Cristo, somos parte de ese templo. Usted y yo somos como ladrillos, donde la piedra angular, ¿quién es? Cristo es la piedra angular. Y eso es muy importante, hermanos. Para tener la presencia de Dios, como lo estamos viendo aquí, no esperes que venga una nube. Es más, no necesitamos un templo hecho de manos para sentir la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que la presencia de Dios no está aquí. Yo estoy diciendo que la presencia de Dios está contigo y conmigo donde quiera que vayamos. Claro que la presencia de Dios se mueve de manera sobrenatural, de manera especial en un lugar como este, porque esta es la asamblea de creyentes, juntos exaltando el nombre de Dios. Por supuesto que Dios se mueve de manera especial aquí y debemos de respetar este lugar, pero la presencia de Dios está contigo en donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos. Así que resumiendo, hermanos, todo lo que hemos visto que Dios llama,
que Dios elige, que Dios capacita a través del Espíritu Santo. Hemos visto que hay diferentes dones, habilidades. Él nos lo ha dado a todo creyente. Hemos visto que Bezalel estuvo disponible y este 2025 usted va a estar ¿qué? Disponible. Tomemos nota a ver si vamos a cumplirlo. Pero también estamos viendo que el tabernáculo, quedó terminado y que Cristo ha cumplido ese tabernáculo. Y por eso los que estamos en Cristo vamos a gozar la eternidad en el tabernáculo final llamado cielo nuevo y tierra nueva. Voy a concluir con esto, nada más es una reflexión. Es más, si quiere, cierre sus ojos ahí en su lugar. Y mientras usted cierra sus ojos en su lugar, solamente quiero que usted reflexione en esto. Es más, voy a hacer una pregunta y quiero que levante su mano. No es que estoy esperando que haya estado en toditos los servicios, porque sabemos que a veces salimos, vamos de vacaciones, estamos enfermos. Pero hermanos, levante la mano el que estaba aquí desde que estábamos comenzando la serie de Éxodo, cuando miramos cómo Dios llamó a ese bebé Moisés. Levante la mano, muchos, casi la mayoría estaban aquí. Ahora, solamente cierren sus ojos nuevamente. Y escuche esto. No pudimos haber estudiado el libro de Éxodo y seguir igual. Siga reflexionando en todo lo que hemos visto hasta ahora. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar todavía el carácter de Dios, conocer el nombre de Dios, Yahvé, yo soy el que soy. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar su santidad y su perfección. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar su inmenso poder, su majestad, su gloria y sus impresionantes milagros. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar su ira delante del pecador. No pudimos haber estudiado Éxodo y no reconocer que viene un tiempo de ira sobre los pecadores. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar su misericordia, su bondad y su gracia, su infinito amor y sobre todo su fidelidad. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar su justicia en su ley. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar lo pecadores que somos y las consecuencias que merecemos por nuestros actos. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar la importancia de la reverencia, el temor delante de su presencia. No pudimos haber estudiado su ley y seguir igual de flojos, faltos de compromiso, faltándole el respeto al día del Señor, sus leyes, sus mandamientos. No pudimos haber estudiado Éxodo y no motivarte a traer toda nuestra ofrenda de adoración a Él. No pudimos haber estudiado Éxodo y no mirar cómo tomamos su nombre en vano. No pudimos haber estudiado Éxodo y que esto no nos lleve a doblegarnos, a postrarnos, a caer de rodillas y tener una actitud de reverencia delante de un Dios que es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Este libro tuvo que haber hecho grandes cosas y mostrado grandes verdades, y nuestra oración hoy debe de ser aplicar todo eso a nuestras vidas. Que podamos conocer a Dios, que podamos conocer el carácter de Dios, que podamos conocer los atributos de Dios y aplicarlos en nuestra vida diaria, de tal manera que cuando pecamos reconozcamos, yo conozco a un Dios de ira, debo de pedir perdón. Y cuando fallamos, decir, yo conozco a un Dios que perdona porque Él muestra su misericordia. Y cuando vayamos manejando y veamos la belleza de la naturaleza, digamos, Él es un Dios creador, Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y reconocer al Señor sobre nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a cantar algo un poquito más alegre. Este canto que ya cantamos en la mañana, que tiene que ver con servir a Dios. Y dígale, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Qué bonito estar en el mes de enero y afirmando eso. Señor, yo estoy disponible y por lo tanto hazme un siervo para tu gloria. Quiero anunciarles, hermanos, que el próximo domingo voy a hacer algo que yo no sé si lo había hecho hasta este tiempo, pero en un solo sermón voy a resumir todo el libro de Éxodo. Ore por mí, no sé cómo lo voy a hacer, pero
En un sermón voy a resumir todo el libro de Éxodo. Nos va a servir de mucho repaso y refrescar verdades, pero no se trata nada más de memorizar verdades, sino aplicarlas a nuestras vidas. Así que, así como está, vamos a elevar nuestras voces al Señor.